A ver, no lo está tomando. No, no es este. Por alguna razón no lo toma. Ahí está. Ahora sí, perdón, ampliarlo y compartirlo. A ver si se ve el cambio. No, no se está viendo el cambio. No, está tomando el otro. Dejar de compartir. Ahora sí. Ahí está. Buenas, ¿cómo les va? ¿Se escucha en la casa? Hola. Hola, hola. Hola, profe, sí, fuerte y claro. Perfecto. ¿Cómo andan? Quedan pocos, poquitos. Bueno, vamos a ver hoy la unidad 6 de cooperativas, ¿sí? ¿Alguien tiene idea qué es una cooperativa? ¿O conoce alguna cooperativa? ¿Alguien conoce una cooperativa? ¿Sí o no? ¿Cuál? ¿Cuál? Credicop, un banco. ¿Otra? ¿Alguien es del interior de Córdoba? ¿De qué parte? De servicios públicos. Sí. ¿Alguien más? ¿Alguna otra? ¿Nadie Horizonte. más? Sí. Sí. ¿Hola? La cooperativa Horizonte de las viviendas. Cooperativo Horizonte. Sí, perfecto. ¿Los demás? Hay compañías de seguro que son cooperativas, como por ejemplo Sancor. Así es, perfectamente. ¿Los demás no conocen lo que es una cooperativa o han visto alguna cooperativa? Credicop. Credicop, sí, lo dijeron acá también. Muy bien. Bueno, y a ver, y todas esas que me nombraron, Credicop, Horizonte, Sancor, Elcano, ¿tienen alguna diferencia con otro tipo de empresa? ¿Son empresas? Sí, ¿no? Sí. Son empresas. ¿Y tienen diferencia con otro tipo de empresa? ¿Tienen alguna diferencia con los otros tipos de empresas? ¿Cuál? ¿Cómo es la formación de capital? ¿Y en la sociedad anónima? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Bien. Vos decís que es más fácil retirarse de la cooperativa que de una sociedad anónima, por ejemplo. Si decías que sí, estaba perfecto. A ver, ¿otros ven algún otro tipo de diferencia entre una empresa? A ver, vamos a decir Credicop y vamos a decir Banco Córdoba o HBC. La concesión del servicio. El Credicop tiene una concesión, Horizonte, pero ese es un tipo de cooperativa. Estamos hablando de las cooperativas. Las cooperativas, a ver, ¿qué diferencia hay entre una empresa forma cooperativa y una empresa de sociedad anónima? ¿Los dos son empresas? Sí. ¿Los dos venden? Sí. La principal diferencia, primero, es la forma jurídica y además cómo se distribuyen. O sea, bueno, en realidad una responde a un fin común porque cooperamos para eso, Bien, bien. contra lo que es una sociedad
en la cual el fin no es común de todos los participantes, ¿Cuál es el fin? el lucro. Lucro. Ojo con eso, ¿eh? No es lo mismo económico que lucro. Bueno, Económico, acá una compañera dijo económico. Económico ah, lo tienen todo. Lucro, no. Profe, puede ser también que una empresa normal, por decirlo de alguna forma, tiene clientes y la cooperativa tiene asociados. Ahí te voy a hacer 2 correcciones. ¿La cooperativa es anormal? No, no, no. Ah, no, Digo, porque una empresa dije normal y normal una por cooperativa no. ponerle una denominación, por ejemplo, una sociedad anónima. No, porque por ejemplo, una cooperativa de trabajo también tiene clientes. El banco Credit Coop tiene asociados y tiene clientes. La cooperativa Horizonte tiene asociados. Acá ya me han dicho 2 de las 3 cosas que la caracterizan. Uno, el capital. El otro, el fin. Alguien dijo el fin común. ¿Sí? Y hay una cosa más. Una cosita más. la administración, o sea, Antes ¿quién de toma eso. las decisiones? Tiene que ver con eso, pero algo específico. ¿Con cómo se toman? Claro, pero a nivel general, ¿qué sería? La distribución del poder. La distribución del poder a la hora de decidir, es decir, cómo se eligen las cosas. Entonces, ahí van a tener lo que es una definición de cooperativa, que la tiene la Alianza Cooperativa Internacional. Nuestra ley no la define, la caracteriza, por lo tanto, por eso usamos esta definición de la Alianza Cooperativa Internacional, que nos dice que es un grupo de personas, sí o sí tenemos que tener varias personas, que se unen voluntariamente, y acá tenía que ver con lo que decía el compañero, pueden entrar y pueden salir cuando quieran, ¿sí? Para hacer frente a sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales, ¿sí? Entonces, fíjense que acá lo que persigue, el fin que persigue es satisfacer esas necesidades, no en contrapretación con las otras, que es el fin de lucro, ¿sí? Y lo hace por medio de una empresa, es una empresa, no se discute que las cooperativas son empresas, pero es de propiedad conjunta, ahí está, todos aportan capital, ¿sí? Y las decisiones se toman de forma democrática. Eso es lo que la diferencia, este tipo de empresa de las otras. ¿Estamos? Bien. Entonces, sigamos avanzando y las cooperativas tienen 7 pilares que son los pilares que toma la Alianza Cooperativa Internacional, y estos pilares han sido receptados por la ley argentina de cooperativas en forma taxativa. Los pone y van a ver que están puestos continuamente en toda la ley, se respetan estos pilares. Esos pilares son la ayuda mutua, obviamente estamos hablando de cooperación, tenemos que ayudarnos, la responsabilidad, la democracia a la hora de votar, igualdad, ¿sí? Todos son iguales, no puede haber ningún tipo de discriminación en una cooperativa, y la equidad, el mismo tratamiento. Si castigamos a alguien por esto, a todos los que hagan esto lo vamos a castigar, y si premiamos a alguien por esto, a todos los vamos a premiar por lo mismo, ¿sí? Eso es equidad. Y solidaridad. Esos son los 7 valores cooperativos. Perdón, esos son los valores cooperativos, los principios cooperativos. Ahí vienen después. Esos son los valores cooperativos. Los valores éticos, honestidad, transparencia, preocupación por los demás y responsabilidad social. Fíjense que se habla mucho de la responsabilidad social empresaria. Las cooperativas lo tienen desde sus orígenes, 1844. ¿Sí? Antes que se hablara de responsabilidad social empresaria. Y acá están los principios. Primer principio, asociación abierta y voluntaria. Esto de la asociación abierta y voluntaria es lo que se conoce como el principio de puertas abiertas. Pueden entrar y salir las personas cuando quieran, ¿sí? Y vamos a ver que ese principio está, apenas empezamos el artículo 2 de la ley de cooperativas. Ya vamos a ver cómo lo escribe. Segundo, control democrático. Vuelve a reafirmar que todos los socios son los que manejan. Y vamos a ver que una diferencia tiene que ver en qué cantidad de votos tienen cada socio. Es una empresa, por lo tanto, hay que poner capital para constituir la empresa. Entonces, cada vez que un socio entre, va a tener que aportar capital.
tiene autonomía e independencia, y esto es dentro del marco de la ley, va a armar sus estatutos y sus reglamentos y se va a regir por sus estatutos y sus reglamentos. Están obligadas a educar, a entrenar, a informar. A educar a sus asociados, a entrenar a sus empleados y a informar a la comunidad en general sobre las ventajas del cooperativismo, no sobre educación en general, sino sobre cooperativismo. Si nos unimos y somos fuertes, si se unen distintas cooperativas, son más fuertes. Eso crean las federaciones y las confederaciones. Y por otro lado, por esto de la responsabilidad, se ve reflejado en este principio que es compromiso con la comunidad. ¿Sí? Ahí están los 7 pilares del cooperativismo internacional. Ahora... Perdón, profe, la duda nada que ver, pero la Federación Argentina de Consejos Profesionales es una cooperativa, ¿no? No es una cooperativa, es una federación, pero dentro de lo que son las asociaciones civiles. Perfecto, gracias, disculpe. ¿Sí? No, perfecta la pregunta. Después vamos a ver que hay distintos tipos de clasificaciones de las cooperativas. En la práctica usamos generalmente 2 porque el órgano de contralor obliga a que lo tengamos que poner en los nombres que tienen las cooperativas. La primera clasificación es según el tipo, es decir, según sus fines, es decir, qué hacen. Agropecuaria, de trabajo, de provisión de servicio público, de vivienda, consumo, crédito, seguros, banco cooperativo. Como verán, lo que se haga se puede hacer cooperativamente. ¿Sí? ¿Tiene que ser una sola cosa? No, por ahí pueden ser varias, ¿sí? Había muchas veces cooperativa de vivienda, crédito y consumo, cooperativa de servicio público y consumo, de vivienda incorporado, o sea, se pueden mezclar. Ahora, una cosa a tener en cuenta como profesionales, que desde el año 2003, las anteriores están completamente permitidas, pero desde ese año en adelante no, están prohibidas hoy constituir nuevas, ¿sí? Hoy está prohibido constituir nuevas cooperativas que se dediquen a seguridad, a limpieza y a colocación de servicios. Hoy no se pueden constituir. Las que ya estaban constituidas antes de ese año tienen plena vigencia y trabajan perfectamente bien. Y después vamos a tener, según sus miembros. No tienen competencia. ¿Cómo? Digo, me parece que esas como que no tienen competencia. No tienen competencia y compiten contra sociedades anónimas o SRL o cualquier otro tipo de societario con fin de lucro. Esa discusión la vamos a dejar para el lunes, ¿sí? Porque si no nos vamos a quedar ahí un montón de tiempo y ahí tenemos que ver muchas cosas. Según sus miembros las cooperativas de primer grado son las que constituimos ahí. Apenas comenzamos, hacemos una cooperativa. Esta es una cooperativa de primer grado. Después, una cooperativa de cooperativas, ya la llamamos federación, que son las cooperativas de segundo grado. Y cooperativas, una cooperativa de federaciones, la llamamos confederación, que son las cooperativas de tercer grado. ¿Sí? Cooperativas, federaciones y confederaciones. La palabra federación y la palabra confederación, recién como decía un alumno, también se usa para otro tipo de asociaciones. ¿Sí? Se unen un montón de asociaciones civiles y se arma una federación de tal cosa o una confederación de. La palabra en sí no nos dice nada, sino por quiénes están compuestas. ¿Sí? Entonces ahí vamos a determinar si es una cooperativa de segundo o de tercer grado. Y los organismos de contralor, en la ley establece, hay un organismo máximo que es la autoridad de aplicación, y la autoridad de aplicación es el INAES, Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Solidaria. El INAES es el que da la matrícula. ¿Hay un órgano provincial? Sí. ¿Es obligatorio que haya órganos provinciales? No. Hay provincias que lo tienen y hay provincias que no lo tienen. Al que le tenemos que solicitar la matrícula y el funcionamiento es al INAES. Y el INAES está en Buenos Aires. Sí, Dios atiende en todas partes, pero tiene sede en Buenos Aires. El INAES es el que da la matrícula. Hasta que el INAES no te dio la matrícula, la cooperativa no está regularmente constituida.
El estatuto también lo tiene que aprobar el INAES, las modificaciones del estatuto también, los reglamentos que no son de mera organización interna también tienen que estar todo aprobado por el INAES. Y el que te quita la autorización también es el INAES. El INAES hace convenio con las provincias que tienen algún órgano de contralor. En el caso de Córdoba, hoy es el Ministerio de Cooperativas y Mutuales. Digo hoy porque no siempre fue ministerio, fue dirección, fue secretaría, fue subsecretaría, volvió a ser secretaría, ahora pasó a ser ministerio, ¿de acuerdo? Al rango que le den en cada momento. En la provincia de Córdoba, sí, lo que hacen es, si yo tengo que hacer una denuncia para no tener que irme a Buenos Aires, voy primero por Córdoba y Córdoba puede llegar a solucionar algunos problemas que son más rápidos. Ya si no lo puede solucionar Córdoba, me tengo que ir a Buenos Aires. Estoy acelerado. Esa es la normativa legal, ¿sí? La ley de cooperativa es la 2337 del año 73, una ley que fue copiada por muchos otros países porque recepta todos los principios. Lo bueno y lo malo de esa ley. Lo bueno, que está pensada para cooperativistas y deja que en los estatutos se fijen muchas cosas. Lo malo es que si constituyen cooperativas no cooperativistas, no puede usarse también de forma tan cooperativa, como todas las normas que tenemos que rigen a los tipos empresariales. Después de ahí, tenemos una norma que es un impuesto que tienen las cooperativas, que es ese Fondo para la Promoción Cooperativa, que eso lo habrán visto en Fiscal 2. Y el órgano de contralor, ¿sí?, que es el INAES, emite resoluciones. Esas resoluciones son de uso obligatorio para las cooperativas. Si trabajan con cooperativas, se van a la página del INAES, inaes.gov.ar, y ahí van a tener un buscador que les va a dar las normas, les va a dar las resoluciones, pueden buscar por tema, por año, por número, por lo que quieran, y solamente están las vigentes. ¿Puede volver una filmina? ¿Cómo? ¿Puede volver una filmina? Disculpe la molestia. ¿Una más? ¿Cuál? ¿Esa o esa? La de las normas, esa. Esa. Ahí está. Esto está en la web, ¿no? Está todo subido. Sí, es verdad, disculpe. Y esas resoluciones van a ver que tienen, para nosotros, muchas veces tienen un impacto tanto en cómo se hacen los balances, qué medidas tienen que tomar, y tienen todos impacto económico en las cooperativas, por lo tanto tienen un impacto en la contabilidad. ¿Sí? Bien. Constitución de cooperativas. La ley, ¿sí?, nos dice, el artículo 10 de la ley nos dice que las cooperativas se consideran regularmente constituidas cuando el INAES le da la matrícula. Es decir, que hasta que no tengan la matrícula del INAES, no están regularmente constituidas, por lo tanto, no están amparadas bajo la responsabilidad limitada. ¿Sí? Entonces, el INAES le va a dar la autorización para funcionar y le va a dar la matrícula. De esta parte de acá, ¿sí?, más que la parte legal, porque la parte legal se supone que la han visto en sociedades o la van a ver si tienen sociedades, lo que a nosotros nos importa es qué puede pasar contablemente o cómo impacta la ley en lo contable. Y en eso, a ver, también el INAES, la página está muy buena. Si tiene que constituir una cooperativa hoy, las cooperativas de trabajo, por ejemplo, se pueden constituir directamente online. Entran en la página, entran en constituir, ya les da un estatuto modelo, tienen que ir llenando, los va guiando automáticamente, no tiene ningún tipo de costo y se pueden crear una cooperativa. Ahora, hay que armar esa acta modelo está en la página del INAES, es decir, que hay mucha información para poder constituir una cooperativa, porque trata la norma y la ley de que sea accesible y gratuita para todos los individuos. Ahora, hay una cosa que dice la ley, que cuando se quiere constituir una cooperativa, los socios fundadores, por lo menos, deben
Deben suscribir todo el capital que diga el estatuto, pero por lo menos deben integrar el 5% en ese momento, en ese acto de constitución. Y hay una resolución del INAE que dice que esa plata la tengo que depositar en un banco, como garantía. Cuando el INAES me dé la matrícula, me va a dar una orden para que yo pueda ir a retirar esa plata del banco. Pero si yo no terminé el trámite, esa plata la perdí. ¿Está? Y ese 5% no es sobre el capital total suscrito, sino el 5% que cada asociado suscribió. Entonces, si tenemos un ejemplo, entonces se forma una cooperativa integrada por 15 asociados, ¿sí? Y se ha convenido un capital de 18.000 pesos. De acuerdo a lo resuelto en la asamblea, todos los asociados deben aportar en parte igual y se reúne el 30% del capital en efectivo al momento de la suscripción. ¿Sí? Entonces, se inician los trámites, vamos a depositar eso en un banco. Entonces, ahí, ¿qué vamos a hacer? No avanza. Ahí está. Primero, vamos a registrar el capital cooperativo. El capital cooperativo que dijimos que era todo, ¿sí? Lo que habíamos determinado, los 18.000. De ahí va a haber una parte que está aportada y una parte que todavía falta aportar. La parte que está aportada entró en caja, 5.400, y la parte que falta suscribir están los asociados suscriptores, los 12.600. Ahora la ley me dice qué tengo que hacer con eso que aportaron en ese momento. ¿Sí? ¿Qué dice? Que tenemos que ir al banco. Y acá decíamos cuál era el banco, Banco Cooperativo Sol Mayo, ¿sí? Pero no me dice que tengo que poner en el banco todo lo que aportaron los socios. ¿Qué me dice que tengo que poner? El 5%. ¿Estamos? Entonces en el banco tenemos que aportar el 5% de los 18.000. Tenemos que dejarlo ahí. Y cuando el INAES me dé la matrícula de ese banco, lo voy a poder retirar. ¿Estamos? Todos estos ejercicios, también por las dudas, están en el cuadernillo que subimos y están las soluciones en el cuadernillo. Para que se queden tranquilos. ¿Estamos? Si el estatuto no prevé un plazo menor, la ley dice que tienen hasta 5 años para terminar de aportarlo, o sea, 60 cuotas. ¿El estatuto puede establecer un plazo menor? Sí, el estatuto puede establecer un plazo menor. Ahora, una cosa es aportes dinerarios y otra cosa es aportes no dinerarios. ¿Sí? Entregué un bien. Cuando entregamos aportes no dinerarios, acá tiene que pasar dos cosas. La asamblea tiene que evaluarlo y por otro lado, no puedo decir, che, yo tenía que aportar el 5%, pero si entregué más, dame la plata por la diferencia. No, aporto el bien, estoy aportando esa cantidad X, que es el bien. Entonces, fíjense, 6 productores rurales deciden formar una cooperativa, el capital necesario es de 60.000. ¿Sí? Por lo tanto, cada uno, ¿cuánto va a tener que aportar? 10.000. Entonces, el estatuto va a decir, cada asociado deberá aportar 10.000 pesos. Entonces, Juan Álvarez, uno de los asociados, propone aportar un tractor usado. Originalmente lo compró hace 2 años por un valor de 20.000 y el valor del mercado de usados de ese tractor es 16.000. Entonces, el primero, ¿por qué valor lo va a tomar la cooperativa ese tractor? ¿Por los 20.000? ¿Por los 16.000? 16.000. Por los 16.000, ¿sí? Obvio. Ahora, ¿cuándo ese asociado tiene que poner a disposición el tractor? En el momento, porque, o sea, en el momento yo tengo que integrar el 5%. No tengo el 5%, pero tengo el tractor, lo entrego en ese momento. ¿Cuál es el aporte mínimo que se debe reunir? La suscripción es total y la integración es por lo menos el 5% de los suscriptos, en el mismo momento. Es buena la pregunta, ¿sí?
Opa. ¿Cuál es el aporte mínimo que se debe reunir? Que deberían aportar cada uno. ¿El 5% de quién? De cada uno. ¿Sí? De cada uno. ¿Por qué digo esto de cada uno? Porque si yo hago 60.000 por 5%, ¿cuánto me da? 3.000. ¿Sí? Y el tractor vale 16.000. ¿Ya completé el 5%? Sí, pero no. Porque eso es cada uno. ¿Estamos? Entonces, el monto de efectivo. ¿Y cuál es el monto de efectivo que necesitamos para ordenar la inscripción? 3.000. Exactamente. Es decir, porque esos 3.000 son los que vamos a tener que depositar en el banco. Entonces acá, cada socio debe poner como mínimo el 5%. O sea, cada socio va a poner 500, excepto ¿quién? El socio Álvarez, que va a aportar 16.000. Entonces, esa integración inicial va a ser por lo menos 18.500, pero va a haber alguien que va a tener que poner 500 más porque vamos a necesitar 500 más ¿para qué? Para el banco. ¿Están claras las diferencias? ¿Sí? Bien. Entonces, esto, digamos, los asientos contables son fáciles, o sea, son de primer año, pero lo que tenemos que tener en cuenta esto es lo que dice la ley, que suscribimos el total. Estamos obligados a integrar el 5%, cada socio. Y si hay un aporte de bien, o sea, un aporte que no es monetario, entra por el total ese, pero ese no cubre los aportes del resto. ¿Estamos? A mí lo que me cabe duda es, o sea, bueno, Sí, dale. vos tenés una suscripción total, pero después es variable y los socios pueden sacar, entrar y salir. Eso es lo que no me cierra. O hay una parte fija. Está perfecto. Déjame llegar al artículo 2 y vamos a ver eso completamente. No. A ver, vamos. Tenemos el capital cooperativo, ¿cuánto va a ser? 60.000. Vamos por parte. El capital, a ver, cada socio tiene que aportar 10.000, en este caso son 6. Vamos a tener que, va a haber una suscripción de capital por 60.000. Pero aporta, ¿sí? Entonces, la integración es otra cosa. Una cosa es el capital suscripto y otra cosa es el capital integrado. El integrado mínimo es 3.000. Mínimo. Puede ser más. Lo que no puede ser menos. ¿Sí? Y por otro lado, tenemos que el capital, del capital integrado, tenemos una obligación de depositar en un banco el 5%. Pero no del integrado, sino del suscripto. El 5% del suscripto. Entonces, sí, te faltan 500, claro. Acá está. Esos 500 te faltan. Está 16.000 más 2.500. Para llegar al banco voy a tener que conseguir otros 500. Puede haber un préstamo, puede ser de distintas formas. No. ¿Puede venir de otro lado o puedo pedir prestado? ¿Sí? Profe, entonces la integración es sí o sí en efectivo. Tenemos capital suscrito, tenemos capital integrado, depósito bancario. Son tres cosas. ¿Sí? Capital suscripto es el capital que diga el estatuto, ¿sí? Por cada vez que alguien se por la cantidad de asociados. En este caso son 6. Capital integrado, el obligado, tiene que ser como mínimo, el mínimo 5% de cada asociado. Mínimo 5%. Si es más, no es problema. Y el depósito bancario es el 5% de esto. O sea que si esto es más, no me importa esto, me importa el 5 de eso.
¿Sí? Bien. Profe, Sí. a ver si entendí. O sea, el capital integrado serían los 3.000 pesos del total del 5% que pone cada socio. No. En el ejercicio, no. A ver, vamos, bueno, capital suscripto. Tenemos 6 socios con 10.000 cada uno, 60.000 en este caso. Sí. El capital integrado es lo que ponen. ¿Cuánto pusieron? Álvarez puso 16.000 y los otros que pusieron 500 cada uno, el mínimo. Entonces, yo acá tengo, ¿dónde dejé el marcador? Yo acá tengo 60.000, yo acá tengo 18.500 y acá voy a tener que depositar en el banco 3.000. Ahora, si yo digo, pero tenía en efectivo 2.500 y tengo que depositar 3.000, esos 500 tengo que ver si hay alguien que lo quiere aportar y lo pone como capital o alguien que lo quiere prestar y después se lo devolvemos. ¿Está claro? Bien. Seguimos. Los asociados. En la cooperativa, el vínculo no es el capital, sino el asociado. Es un vínculo personalísimo. ¿Sí? Y no es trasladable. Es decir, si yo me muero, mis hijos no siguen siendo asociados, no. Es personalísimo. Entonces, una cosa es cuando se constituyó la cooperativa y otra cosa es cuando la cooperativa sigue trabajando. Puede entrar y salir socios cuando quieren. ¿Sí? Entonces, cuando va a entrar un socio, va a tener que aportar el capital que dice el estatuto para ser asociado. ¿Sí? Entonces, fíjense, en esta cooperativa de trabajo hay un socio que quiere entrar. ¿Sí? Entonces ese socio, dice, el estatuto dice que para ser socio tiene que aportar 6.000 pesos. Entonces, él dice que va a aportar el 25% al momento de incorporarse y el 75% después. Entonces, ¿cuánto capital suscripto hay de ese socio cuando entra? 6.000. ¿Cuánto de capital integrado hay? El 25% de los 6.000, 1.500. ¿Sí? ¿Cumplió la meta mínima que dice la ley? Sí, porque la meta mínima, ¿qué es? 5%. ¿Hay que ir a depositar al banco, algo de eso? Acá no, porque eso es para cuando la constituyo. Ya después, ya no, ya tengo la matrícula. ¿Estamos? Se me fue. Y después dice que a los 2 años se va a dar de baja. Entonces vamos por parte. A la fecha de incorporación, el capital se suma capital por 6.000. Entra caja por 1.500 y todavía va a haber asociados suscriptores, cuotas sociales suscritos pendiente de integración, la cuenta que más le guste, por los 4.500. ¿Sí? Entonces ahí tenemos capital cooperativo, ¿una cuenta de qué? Patrimonio neto, perfecto. Caja y cuotas sociales pendiente de integración. Activo. Activo. ¿Sí? Activo. ¿Estamos? Entonces, para el socio este en particular, capital suscrito 6.000, capital integrado 1.500. Debe todavía 4.500 a la cooperativa. Después dice que al año siguiente lo paga. Entonces, ya no aumentamos capital, sino que hacemos. Sacamos el activo contra caja. Ya el socio ese no debe más nada a la cooperativa. Y después nos dice que a los 2 años él solicita la baja. ¿Sí? Cuando un asociado solicita la baja, la ley dice que le debemos devolver el capital nominal suscripto. ¿Sí? Entonces, va a aparecer, vamos a bajar el capital y va a aparecer una deuda. ¿Sí? Deudas por reembolso del capital. ¿Hasta qué momento va a estar esta deuda? Hasta el momento que efectivamente le devolvamos. Cuando le devolvemos, sacamos la deuda contra caja. ¿Estamos?
Vuelvo a decir, los asientos no son para nada complejos, pero hay que entender la lógica y los momentos. ¿Mm? Bien. Ahora, ¿por qué en las cooperativas hay una norma particular? O sea, tenemos la norma general, ahora estamos en la NUA, en la misma NUA tenemos con fin de lucro, sin fin de lucro, pero antes teníamos la 8 y la 9 y teníamos la 11 como separado, que era la de ente sin fin de lucro. Pero, ¿por qué no usamos una norma de ente sin fin de lucro? Porque ustedes me dijeron que no tiene lucro. Porque es empresa, porque es una organización de recursos, derechos y obligaciones para cualquiera. O sea, Y cuando vos me decís empresa, ¿me estás diciendo que tiene lucro? no, te estoy diciendo que es una organización de recursos y de obligaciones y de Sí. etcétera, capital, factores productivos para la ¿Y consecución las de un fin. mutuales son empresas? Sí, ¿Y por qué ellas sí usan sin fin de lucro y la cooperativa no? porque empresa es bueno, en realidad depende de cómo la definas, pero en general la empresa es Está bien, la, pero me está diciendo que las dos son empresas, no pueden tener dos definiciones diferentes de empresa. claro, o sea, si yo entiendo por empresa, es todo el aglomerado de relaciones entre los factores de producción, cualquiera sean, para la consecución de un objetivo que puede ser de lucro o no. Está perfecto, pero vos tenés una sociedad anónima, tenés una cooperativa y tenés una mutual. En la sociedad anónima está claro que usás la primera parte de la NUA, la parte de empresas con lucro. En la mutual es una empresa con la misma definición, pero está claro que usás la primera parte de la NUA, pero para empresas sin fin de lucro. ¿Y la cooperativa? Es una empresa igual que las otras dos y no usa ninguna de esas dos. ¿Por qué? ¿Y la mutual? Por esta variación del... Bien. Este juego que le estoy haciendo es importante para entender la esencia. ¿Sí? Ahora empiezo a avanzar. Y esa esencia, porque también esto tiene que ver cuando asesoramos a los clientes, porque vienen los clientes y dicen, mira, quiero hacer esto. ¿Tenés idea de lo que querés hacer o por qué lo querés hacer? ¿Y cuáles son las consecuencias de lo que lo querés hacer? Entonces, acá nos tenemos que ir a la ley. Y vamos a ver que en la ley, que tiene 121 artículos, hay 3 que hacen que tengamos una norma particular. 3. Y esos 3 son los que tenemos que tener recontra ultra claro. Entonces, ¿qué artículo es? El primero es el artículo 2, después el artículo 42 y después el artículo 43. 2, 42, 43. Esos son la columna vertebral de la contabilidad en las cooperativas. Epa, ¿se pasó? 2, 42 y 43. ¿Sí? Entonces, vamos por el primero, vamos por el 2. El artículo 2 tiene un montón de ítems. El primer ítem dice, tiene capital variable y duración ilimitada. ¿Por qué la sociedad anónima, la SRL, tienen capital variable? ¿Puede aumentar lo que quieran? No, solamente hasta el quíntuple, después si no hay que modificar el estatuto. Y tampoco puede bajar así nomás. Y tiene una duración limitada. Duran 10, 20, 100 años, después lo podemos renovar, pero tienen un vencimiento. Y fíjense que en las cooperativas no. Se rompe la lógica, la primera cosa que se rompe. ¿Por qué? ¿Por qué el capital variable? ¿Se acuerdan que dijimos el primer principio? Puertas abiertas. Entra y sale gente. Entonces, cuando entra gente, aumenta el capital. Sale gente, baja el capital. Como continuamente está entrando y saliendo gente, continuamente ese capital está variando. Y la ley lo permite. ¿Y por qué es ilimitado? Porque las cooperativas satisfacen necesidades, y esas necesidades, no importa quiénes sean los socios hoy, van a ser necesidades siempre de los seres humanos, entonces siempre va a haber alguien que lo va a necesitar. ¿Sí? Entonces fíjense que esto también, la ley defiende a la cooperativa y no a los asociados, defiende a los asociados en general, no a uno en particular.
Después, para que nadie se avive, puede decir, bueno, está bien, por estatuto lo limitamos y vamos en contra de lo que dice la ley. Entonces, por las dudas, la ley dice, no puede tener límite estatutario ni al número de asociados ni al capital. El capital siempre variable, el principio de puertas abiertas siempre está. Sí. La ley tiene un mínimo. La ley, ya llegamos. Después viene acá, ¿se acuerdan que decíamos que es democráticamente controlada? Una de las cuestiones que la diferencia completamente de la otra. Y acá la ley, fíjense, dice, concede un solo voto, cualquiera sea el número de cuotas sociales que tenga la persona, y no hay ningún tipo de privilegio para nadie, ni para fundadores, ni para iniciadores, ni preferencia del capital, ni nada. Entonces esto lo podemos ver así, para siempre comparar con las empresas de capital. Si tenemos 3 socios, A, B y C, con este aporte de capital, una sociedad, en una sociedad anónima, el socio ¿a cuántos votos tendría? 50 ¿qué? Por ciento, ¿no es cierto? Está difícil los cálculos ahí. El A 50, el B 30 y el C 20, que tiene que ver con el capital que aportó. En una cooperativa, la misma lógica, todos uno. Entonces, fíjense que acá el capital ya no tiene ningún tipo de valor en la cooperativa. El valor que tiene el capital es simplemente ¿por qué? Porque es una empresa y necesito capital para crearla, pero no define las decisiones. Las decisiones son por la cantidad de socios o asociados que tenga. Es indiferente decir socios o asociados. ¿Estamos? Primer gran punto. Entonces, si hay alguien que dice, no, yo quiero poner todo el capital y quiero simular con una cooperativa, te lo pueden volar a la primera asamblea. Porque vos vas a tener un solo voto, no importa el capital que ponga. ¿Mm? Después dice, reconocen un interés limitado al capital si el estatuto lo exige y si hay un excedente. Esto es lo más capitalista que tiene una cooperativa y casi ninguna cooperativa lo tiene, que es que si hubiera excedente, si el estatuto lo autorizara, se puede pagar un interés al capital, pero ese interés es limitado. ¿Qué tan limitado es? El 50% de la tasa de lo que es la caja de ahorro del Banco Nación. O sea, ni lo pongo. Es más lío el cálculo que lo que va a ganar alguna persona por el capital. ¿Sí? Después, para constituir una cooperativa necesitamos 10 asociados. Excepto lo que el INAES diga que puede ser menor. El INAES ha dicho que las cooperativas, por resolución, que las cooperativas de trabajo y las cooperativas rurales pueden ser 6. Y hace un par de años atrás se admitía cooperativas de 3. Ahora esa resolución se derogó y esas cooperativas de 3 tienen un año para regularizar e incorporar 3 socios más. O sea que hoy sigue siendo el mínimo 6, que es para de trabajo y rurales. Si no, después 10. Y para las federaciones y confederaciones, 7. Ahí está la respuesta a lo que cosa. Y acá viene la otra parte. Distribuyen los excedentes en proporción al uso de los servicios sociales. Bien. Acá vamos a ver primero qué corno es excedente. Entonces, situémonos en toda empresa, toda organización tiene ingreso y tiene gasto. ¿Cómo le llamamos a eso? Resultados. ¿Sí? Pueden ser positivo o negativo. ¿Estamos? Vamos en el primer caso, resultado positivo. Si es un ente con fin de lucro, ¿cómo le llamamos a ese resultado positivo? Ganancia. Ganancia. Si es un ente sin fin de lucro, ¿cómo le llamamos a esto? Superávit. Perfecto. ¿Se calculó diferente? ¿Y por qué mierda lo llamamos de forma diferente? ¿Qué les parece? Y bueno, está ligado, ¿no? Mira, democracia y cuando hablamos de los presupuestos del nacional y demás, también hablamos de superávit o déficit, no de ganancia o pérdida, porque se supone, más allá de lo que sea la realidad, que somos una sociedad que busca el bien común y que en función de eso toma las Me decisiones. encantó eso más allá de la realidad. hay algunos prejuicios. A ver,
sean técnicos, son contadores. ¿Ya han leído alguna vez la diferencia entre una cosa y la otra? El lucro. ¿Qué es el lucro? El lucro es la ganancia. Ahora, dame un segundo que hay un compañero que me está por responder. ¿Qué es el lucro? Pero, ¿qué es la ganancia? ¿Es esto? ¿El resultado positivo de la ganancia? Pero entonces, ¿por qué le llamamos superávit? ¿Es ganancia también? ¿No? Vendría a ser. ¿Cuál es el fin? ¿Qué es el fin de lucro? ¿En qué norma técnica nuestra está definido el lucro? ¿El lucro se refería a Sí, distribuir los díganme, resultados? ¿en qué? A ver, si no me digan la NU ahora porque está todo. Ustedes estudiaron con la anterior. Díganme de las anteriores, RT 8, 9, 10, 11, 12, 15, 24, 42. ¿En cuál dice que es el lucro? La 17. Cerca, pero no. Cerca, pero no. Pongan San Google, busquen, digan, a ver, ¿qué RT define el lucro? ¿Puedo tirar en el marco teórico Sí, la tíralo. 16? ¿Cuál? ¿La 16 marco teórico? No, cerca, pero no. ¿Qué dice Google? Dice que no hay. Es fantástico. No hay, no está. No busquen, no está. Los contadores no hemos definido el lucro. Y hablamos de lucro y hablamos de no lucro y no lo definimos. Ahora, somos tan genios para escribir, somos buenos en los números, pero para escribir somos un desastre que definimos sin fin de lucro. ¿Cómo vamos a definir la negación? ¿Se define lo que es? La negación es por defecto, ¿o no? Bien. ¿En qué RT estaba definido? Porque en la NUA no está más definido. ¿En qué RT estaba definido sin fin de lucro? En la 11. ¿Y qué dice? ¿Qué es un ente sin fin de lucro? ¿Estás leyendo la RT11? No, estás leyendo ya, no. La RT11 al principio. ¿Alguien de la casa? ¿Ahí la tiene? Si no, develamos el misterio. ¡Tatán! Sin fin de lucro. Profe, ¿Cómo? disculpe, pero cuando el ente es sin fin de lucro, si hay superávit, se utiliza para mejorar o garantizar la continuidad del ente o el crecimiento del ente. Totalmente. Para lo que se utilice, pero el fin. Lo que importa es el fin. Yo creo que es lo que no, o sea, lo que te sobró, lo que no presupuestaste, lo que no usaste en el periodo. Es como que. Volvemos a lo mismo. El resultado es el resultado. Ingreso menos gasto. Bien. Para los dos es igual. Pero el tema es que sin fin de lucro es aquella que no se reparten sus resultados positivos. Eso decía la RT11. No reparten sus resultados positivos. Quedan en el patrimonio. Por lo tanto, si reparten, por defecto, ¿qué tenemos que decir? Cuando reparten, tienen fin de lucro, pero no. Pero no. Porque, fíjense, en las cooperativas tampoco se llama ni ganancia ni superávit, se llama excedente. Y el excedente se reparte. Pero acá está la diferencia. Que en el lucro se reparten en función de ¿qué? Del capital. Eso es lucro. Cuando la ganancia se reparte en función del capital. ¿Sí? Cuando no se reparte, sin fin de lucro. Y en la cooperativa se reparte, pero no en función del capital, se reparte en función del uso.
Entonces acá tenemos utilidades, acá tenemos retorno y en la sin fin de lucro no tenemos nada porque no se repartió. Entonces aparecen dos palabras que son solamente la cooperativa: excedente y retorno. Entonces ahora sí me vuelvo al artículo 2 y dice: distribuyen los excedentes en proporción al uso de los servicios sociales. Excedente igual en la otra a ganancia. ¿Sí? Resultado positivo, excedente, resultado positivo en las cooperativas. Entonces, si tuviéramos el mismo ejemplo anterior, tenemos ese aporte, pero ese uso. Estamos en una cooperativa del Cano, eléctrica, ahí. El socio A aportó 50, pero usó 20 kilovatios. El socio B 30 y 30, 20 y 50. Si fuera una sociedad anónima y tuviera ganancia, ¿cuánto se lleva el socio A de la ganancia? 50, 30 y 20, igual que los votos. ¿Y en la cooperativa? Al revés. No se reparte en función del capital, sino que se reparte en función del uso. ¿Les parece justo? No. Ahí vi una cara, no. ¿A alguien le parece justo? Sí. ¿Cuántos sí? Levanten la mano. 1, 2. Al resto no le parece justo. Son todos unos capitalistas. Ahora les voy a hacer en vez de ser una cooperativa eléctrica, es una cooperativa de trabajo. Entonces, en vez de 20 kilovatios, son 20 horas trabajadas, 30 horas trabajadas, 50 horas trabajadas. ¿Le parece justo? Ahora sí, es lo mismo. ¿Qué pasó? Acá está lo que es la esencia de la cooperativa. Ustedes están pensando en la ganancia, ¿sí? Lo que le cobré a los socios en función del capital que yo puse. En la cooperativa, yo creé la cooperativa, ¿para qué? ¿Para que dé ganancia? ¿Cuál es el resultado ideal? 0, porque la cooperativa es mía. La idea es cobrarme lo menos posible. ¿Sí? Entonces, si me cobré de más, ¿qué tengo que hacer? Devolverme lo que me cobré de más. Por eso se llama retorno. No distribuyo ganancia. Retorno lo que cobré de más. ¿Ven la diferencia conceptual? Por eso son dos nombres diferentes. Por eso también llamamos excedente, que es la diferencia entre el precio de venta y el precio de costo. ¿Estamos? Bien. Entonces, el que quiera hacer una cooperativa, poner plata y llevarse plata, no es este tipo de empresa. Ya, entonces acá el concepto de excedente y el concepto de retorno son dos conceptos que solamente se dan contablemente en las cooperativas. El excedente, entonces, la diferencia entre el costo y el valor abonado por esos bienes, y el retorno es lo que le debamos a devolver a los asociados lo cobrado en exceso. ¿Estamos? Entonces acá vamos a ver que ya es un principio de por qué tenemos que tener una norma particular, porque vamos a tener que determinar exactamente cuánto es lo que le cobramos en exceso a los asociados para poder devolvérselo. Y como podemos tener muchas actividades en una misma cooperativa, tenemos que saber cuánto ganó cada actividad. Seguimos. Los otros caracteres, ¿no? Tienen como fin principal accesorio en la propaganda de ideas políticas y religiosas, fomenta la educación, prevén la integración, y viene el punto 10, que acá este es el fatal. En las cooperativas, a diferencia de las mutuales, en las mutuales existe la mutualidad rigurosa, en las cooperativas no existe la mutualidad rigurosa, por lo tanto, la ley permite que se puedan prestar servicios a sus asociados y a no asociados. Y ahí fíjense que dice, con sujeción al artículo 42. Entonces, ¿se acuerdan que dije que había 3 artículos? 2, 42 y 43. Entonces, este ya nos va a llevar al 42. Antes de ir al 42, esta cuestión acá, limitan la responsabilidad de los asociados a las cuotas sociales suscritas, las iguala a las sociedades anónimas y a las SRL. ¿Sí? Una fuerza total para las cooperativas. Y por otro lado, si la cooperativa se disuelve, liquidamos todo el activo, pagamos todo el pasivo, devolvemos el capital nominal y lo que sobre no se lo llevan los asociados, sino que va al Estado. Igual que las
asociaciones sin fin de lucro. Con esto, che, es una asociación, no tiene fin de lucro. ¿Estamos? Bien. Entonces vamos al 42. Y en el 42 aparece otra palabrita. Habíamos visto excedente y ahora aparece la palabra excedente, dos palabras, que es excedente repartible. Y dice que el excedente repartible es el que se produce con los asociados. Entonces vamos a tener un excedente que es repartible y un excedente que no es repartible. Todo lo que se genere con no asociados o ajeno a la gestión cooperativa no es repartible. Va a ir a una reserva especial. ¿Sí? Entonces, ¿la ley nos permite trabajar con no asociados? Sí. Pero, si se genera en excedente, ¿ese no asociado se puede llevar el retorno? No. No te obligo a que seas socio, pero vos no me obligas a devolverte cuando vos no querés ser socio. Entonces voy a tener que discriminar de los excedentes, que es repartible, que no es repartible. Y antes de que ese excedente se convierta en retorno, cuando determiné el excedente repartible, le voy a tener que restar un 5% que va a ir a la reserva legal y no tiene tope. Vieron que la sociedad anónima tiene un tope, acá no tiene tope. Y voy a tener que destinar otros 5% a dos fondos que lo voy a tener que gastar en el ejercicio inmediato a su constitución. ¿Estamos? Entonces, fíjense que si el excedente repartible fuera, si el excedente fuera todo con asociado, el excedente y el excedente repartible sería lo mismo, pero nunca es lo mismo a qué, al retorno, porque siempre hay por lo menos un 15% menos. Después dice, además, si se acuerdan el inciso 4 que decía que si pagamos un interés, primero resto ese interés y después lo transformo en retorno. Eso es lo que dice el 42. Ahora, sigamos incorporando conceptos. Gestión cooperativa. Este es un concepto que está en la RT, que es gestión cooperativa. Y nos dice, es la actividad ordinaria desarrollada por el ente cooperativo para la organización y prestación del servicio en cumplimiento de su objeto social. ¿Qué significa ordinaria? ¿Cómo? De todos los días. Común, contablemente. ¿Qué es ordinario? De todo, o sea, de todos los días, lo que vos te Eso haces. todos los días, como una palabrita que lo diga, habitual. Habitual. ¿Sí? Pero ¿se termina en qué? ¿En habitual lo ordinario? ¿Qué más? Y que tenga que ver con tus fines, también puede ser. Es una actividad habitual y que tiene que estar en el objeto social. Perfecto. En las cooperativas, el objeto social es taxativo. Es decir, que lo que no está, no es. En cambio, en las otras es enumerativo. Más o menos tienen que hacer, vamos a hacer esto. Acá no. Entonces, tiene que estar ahí. Fíjense que esto es importante porque si no está ahí, no lo puedo considerar gestión cooperativa. Lo tengo que considerar ajeno a la gestión cooperativa. Y además hay otra cosita más, que para que sea ordinario, tiene que ser habitual y tiene que seguir siendo habitual. ¿Sí? Así que yo espero seguir teniendo esa actividad. Eso es ordinario en contabilidad. ¿Sí? Bien. Entonces, ya la RT nos va a decir, bueno, vamos a tener una clasificación que es gestión cooperativa. Resultados por la gestión cooperativa con asociados, resultados por la gestión cooperativa con no asociados y ajenos a la gestión cooperativa. Bien, ya empezamos a discriminar esos resultados. Los resultados por la gestión cooperativa con asociados, estos son los excedentes repartibles. ¿Sí? Lo otro, no. Y lo otro, entonces, vamos a tener excedente repartible y retorno. Excedente es el resultado positivo. ¿Sí? Si es resultado negativo, le vamos a decir quebranto o pérdida, indistinto. El excedente repartible es solamente lo que es con los asociados. Y el retorno es lo que le va a ir a los asociados después que le restemos todas las otras cosas que hay que restarle.
¿Estamos? ¿Cómo? En la idea conceptual sí, te lo sigo, pero son dos definiciones diferentes. ¿Estamos? Dice, lo que es con no asociados, es decir, la gestión cooperativa con no asociados y lo mismo va a pasar con lo ajeno, el artículo 42 dice, va a ir directamente a una reserva especial. La reserva especial del artículo 42. ¿Sí? Entonces ya tenemos dos tipos de reserva en la cooperativa, la legal y la especial. Y no hay ningún otro tipo de reserva. La legal cuando hay excedente, repartible, y la especial cuando es gestión cooperativa con no asociados y ajeno a la gestión cooperativa. Y como si eso fuera poco, viene el 43. Y el 43 nos dice, primero, que los resultados los debo determinar por secciones. Sección es cada actividad que tenga la cooperativa. ¿Sí? Supónganse, cooperativa de crédito, vivienda y consumo. Crédito es una sección, vivienda otra sección, consumo es otra sección. Por cada sección yo tengo que determinar los resultados. Después me dice, si hay alguna sección que tiene pérdida, lo compenso con los otros dos. No puedo repartir lo que no hay. Compenso. ¿Sí? Y después, si hubo pérdida en otros ejercicios, fui utilizando las reservas. No puedo repartir hasta que no vuelva a recuperar las reservas que utilicé anteriormente. Ya lo vamos a ver con un ejercicio. ¿Sí? Pero fíjense cómo estos tres artículos nos cambian absolutamente todo. ¿Por qué? Porque la norma contable lo que nos va a decir es, yo le tengo que repartir a cada asociado, sobre todo si hay no asociados, solamente el exceso que pagó de más en el servicio que pagó de más. ¿Sí? Siempre y cuando eso no hubiese sido usado para compensar otro servicio. ¿Estamos? Bien. Entonces, si es una pérdida, fíjense que en una sociedad anónima se llama pérdida, en un ente sin fin de lucro se llama déficit, y en la cooperativa se llama quebranto, o también, por los usos y costumbres, le llamamos pérdida. Pero sería pérdida, déficit y quebranto, si quisiéramos ser técnicamente pulcros. La ley también nos dice cómo tenemos que absorber esos quebrantos. Entonces, si hay un quebranto, o sea, el resultado del ejercicio me dio negativo, primero voy a tener que usar la reserva especial. Segundo, voy a tener que usar la reserva legal. Tercero, voy a usar ajuste de capital irrepartible. Y cuarto, voy a usar ajuste de capital. Y cuando recomponga, es al revés. Primero recompongo ajuste de capital, después ajuste de capital irrepartible, después reserva legal y después reserva especial. ¿Sí? Tengo un orden de absorción y es exactamente inverso al orden de recomposición. Entonces, tenemos los excedentes. Gestión cooperativa con asociados, gestión cooperativa con no asociado o ajeno a la gestión cooperativa. Lo que es gestión con no asociado y ajeno a la cooperativa es no repartible. Lo no repartible dijimos que va a reserva especial. Con no asociado es repartible, excedente repartible. De ese excedente repartible, lo primero que voy a hacer es hacer la reserva, 5% de reserva legal, 5% de fondo de educación cooperativa, 5% de fondo y asistencia y estímulo laboral. Si hay interés, pago el interés y después lo que me queda es retorno. Eso lo puedo hacer siempre y cuando no haya que recomponer alguna reserva o algún ajuste. Si tengo que recomponer, antes de calcular esos 5%, tengo que recomponer primero las reservas. Si todavía me sobra, aplico lo otro. Si no me alcanzó, sigo esperando a futuro. ¿Estamos? Bien. Vamos rápido porque falta mucho. Normas contables. Acá viene otra particularidad. La ley de cooperativa dice, en el artículo 39, los balances,
estado de resultado y demás cuadros deben ajustarse a la reglamentación que dicte la autoridad de aplicación. Es decir, que la que maneja las normas por la cual nosotros presentamos es el INAES, no es la FAPSE. La FAPSE puede sacar todas las normas que quiera, pero si el INAES no la autoriza, no la podemos utilizar. Y hubo muchos años que estábamos en dos puntas diferentes. ¿Sí? Ahora estamos en la misma. Ahora, ¿por qué digo que esto es tan importante? Porque la RT 51, que es el nuevo texto de la RT 24 de cooperativas, dice todo lo que tenemos que usar, pero la norma que la aprueba por el INAE, la 996, y le hace aclaraciones y modificaciones. Entonces tengo que tener la RT y tengo que tener la resolución 996, porque la va modificando. ¿Sí? ¿Vieron cuando estudiaron ganancias que tienen que tener la norma y el reglamento? Bueno, acá tienen que tener la RT y la 996. Entonces, hace aclaraciones en esos puntos y hace modificaciones a esos puntos. En la Filmina ya tienen la norma con las modificaciones hechas. Entonces, se aprueba y el otro punto importante, porque la ley de cooperativa, por eso amo cooperativa, es la única ley que nos da trabajo. Porque es la única ley que dice, un artículo específico, artículo 81, que dice que una cooperativa, desde que se constituye hasta que se liquida, debe contar con un auditor externo. No hay otra ley que lo diga. La nuestra sí. ¿Y eso es por qué? Porque esa ley la hicieron 4 personas. 3 eran abogados y 1 era contador. Beltramo, profesor de esta facultad. Daba sociedad en esta facultad. Cuando él daba clase, el que no sabía cooperativa no se recibía directamente de contador, porque pasaban todos por las manos de él, porque era cátedra única de sociedades, o sabías cooperativa o sabías cooperativa. Pero lo que tuvo bueno él, que agregó un montón de cosas a favor nuestro. ¿Sí? Da para mucho más, pero la sindicatura, por ejemplo, en las cooperativas, no debe ser, tiene que ser asociado, no necesita ser ni abogado ni contador. Entonces él dice, por esa razón tiene que haber siempre un contador. Se la ganamos los abogados. Es la primero que la otra sindicatura, pues abogado o contador. Acá no, solo contador. ¿Sí? Entonces, esta nos da laburo. Y no la vamos a cambiar por nada del mundo. Es viejita, pero esa no la tocamos, así seguimos teniendo laburo. Después dice, además, ese mismo artículo 81, que tenemos que hacer informes de auditorías trimestrales. Entonces tenemos todos los trimestres más el anual. En el anual está subsumido el último trimestre. En la resolución del INAE, que aprobó la RT 24, que fue la primera norma de cooperativas aprobada en conjunto, decía que eran 4, o sea, tenemos que hacer el cuarto más el anual. Después le dijimos al INAE, che, en el último está el cuarto. La ganamos con el INAE y sacó que hagamos 3 más el anual. Bien. Esta es la RT, compilado de la RT, y van a ver que tenemos los 4, es una RT, primero que fue la primera RT en la República Argentina que incluyó definiciones, y en la misma RT tenía cosas de contabilidad y auditoría, no hay otra, solamente en la de cooperativa. Y entonces, tiene esas definiciones, tiene los 4 estados contables, acuérdense que es una norma de exposición, es decir que se basa en todas las otras, con las cuestiones particulares, y al final tiene un punto dedicado a la auditoría. El punto 6 está dedicado a auditoría de cooperativa. Pasemos el objetivo, las definiciones ya se lo expliqué. Esta norma es tan compleja que la FAPSE sacó a través de la CECIT un informe que muestra, ¿sí? Hay un modelo de los estados contables. ¿Sí? Eso está subido en la plataforma. Ahora, tengan en cuenta que ese informe de la CECIT está hecho en la RT 24, no en la 51. O sea que todos los cambios que hay desde la 24 a la 51 hay que agregárselo a ese informe, y además hay que agregarle los cambios que hizo la resolución del INAE 996. O sea, hay que tocarla un poquito, pero en las filminas tienen todos los cambios que hay que hacer. Entonces tenemos los 4 estados. De los 4 estados, el primero, el estado de situación patrimonial, es igual, presentarlo para
cualquiera de los entes es igual. El único tema que tenemos que tener en cuenta es que cuando dice la palabra venta, para nosotros es gestión cooperativa. ¿Sí? En vez de crédito por venta, crédito por gestión cooperativa. Si ponemos venta no está mal, pero tenemos que tener en cuenta que ahí va lo que es gestión cooperativa. El estado de resultado es casi igual. ¿Por qué digo casi igual? Tenemos que tener dos cuestiones. Uno, que no hay ganancia, hay excedente. No pongamos ganancia, eso para lucro, si no la FIP nos quiere cobrar. Y al final, al pie, vamos a tener que clasificarlo en gestión cooperativa con no asociados y ajeno a la gestión cooperativa. El estado de evolución de patrimonio neto es completamente diferente en su esencia. Dice lo mismo, o sea, la evolución del patrimonio neto, pero está hecho con las cosas de cooperativa. Y el estado de flujo de efectivo es exactamente igual. Y a diferencia de los entes sin fin de lucro, que solo permiten el estado de flujo de efectivo por el método directo, en las cooperativas se permite por los dos métodos, directo o indirecto. Y a esos 4 estados hay un montón de información complementaria, que no lo tienen los otros entes. Entonces, primero, esta RT dice, deben cumplir con las normas contables vigentes, porque esto es de exposición, o sea, se cumple con todo lo que dice la NUA, pero cambia en lo que cambia específicamente acá. En el estado de situación patrimonial, lo que les dije, lo único que va a cambiar es ahí, donde dice crédito por venta es gestión cooperativa, nada más. En el estado de resultado, al pie vamos a tener que, primero, no es ganancia, es excedente, y al pie vamos a tener que clasificar ese excedente del ejercicio, es decir, ese resultado del ejercicio, en gestión cooperativa con asociados, ajeno a la gestión cooperativa. Es decir, que la sumatoria de estos 3 me tiene que coincidir, obviamente, con el excedente del ejercicio. ¿Estamos hasta ahí? Bien, sí. ¿Cómo? No tiene ganancia. Tiene resultado positivo, pero no es ganancia. ¿Sí? Por eso yo hago hincapié mucho en esto, porque todos los entes sin fin de lucro también tienen resultado positivo. No es ganancia. ¿Sí? Ganancia es otra cosa. ¿Mm? Con eso, es como decía el compañero, con eso se invierte, se crece, se hace, sirve para seguir creciendo, claro. Pero una cosa es que yo lo vaya a repartir por el capital y otra cosa es o que no lo reparta o que lo devuelva por lo cobrado en exceso. Entonces, fíjense esto. Tenemos ese estado de resultado, ¿sí? Tal cual como ustedes lo conocen, pero nos piden que clasifiquemos ese excedente del ejercicio. ¿Sí? El resultado ahí es 90. Entonces tenemos que ver, ¿sí? Cómo llegamos, cómo se compuso esos 90. Y nos dice en una nota, dice, primero, estamos en una cooperativa de trabajo. Si estamos en una cooperativa de trabajo, los asociados, ¿qué es lo que prestan? El trabajo a la cooperativa, ¿no es cierto? Por lo tanto, ¿dónde vamos a ver reflejado ese trabajo dentro del estado de resultado? Un costo. No hay sueldo en una cooperativa de trabajo porque no tiene ley laboral, pero sí el equivalente al sueldo, ¿sí? Que se llama anticipo de retorno, que va a estar en el costo de los servicios prestados. ¿Sí? Bien. Entonces dice, de los costos de los servicios prestados existen trabajos realizados por no asociados en periodo de prueba por 50. Entonces, si nosotros vemos ventas 1000, costo de los servicios prestados 500. ¿Cuánto fue con asociados? ¿Cuánto fue con no asociados? 100 pesos le doy a no asociados de ventas. Siempre, ya hizo todos los cálculos. A ver, vamos antes. El 10% del costo. El 50 es el del costo 10% es de, de 500. claro, el 10% de los costos es con no asociados. Claro, entonces Por el lo 10%. tanto, el excedente que yo tuve, ¿todo va a ir con asociado? No. Un 90% con asociado y un 10%. ¿Está claro? ¿Sí? Entonces, si lo vemos ahí, vamos a ir avanzando y decimos, ¿cuánto es la operación con no asociado? 50 de 500.
Ahí tengo el porcentaje de las operaciones, porcentaje de operaciones con no asociados. Ahora que yo qué tengo que descubrir, el excedente. Entonces, ¿dónde está el excedente? ¿A dónde lo veo? Acá abajo. ¿Sí? ¿Se acuerdan del estado de resultado? Llegamos, 90. Entonces, acá vamos a tener que fijarnos dos cosas. En el estado de resultado dice excedente ordinario de las operaciones que continúan y dice abajo resultado de las operaciones extraordinarias. Si es extraordinario, ¿qué no es? No es habitual. Y si no es habitual, ¿qué no es? No está en el objeto de la cooperativa y no se espera que siga siéndolo. Por lo tanto, ¿qué no es? Gestión cooperativa. Entonces, ajeno a la gestión cooperativa. ¿Qué dijimos que pasaba con lo ajeno a la gestión cooperativa? No era distribuible. Entonces, de estos 90, 30 no lo puedo repartir. ¿Sí? ¿Qué es gestión cooperativa? Esto es gestión cooperativa, esto es ajeno a la gestión cooperativa. ¿Estamos? De la gestión cooperativa, no todo es con asociado. ¿Cuánto es con asociado y cuánto es con no asociado? 90 y 10. ¿Sí? Entonces, 10 es con no asociado, 90% es con asociado. ¿Y lo otro qué es? Ajeno a la gestión cooperativa. Entonces ahí yo hago la primera clasificación. ¿Sí? Entonces la respuesta, fíjense, resultado por la gestión cooperativa con asociados, 54. Gestión cooperativa con no asociados, 6. Y ajeno a la gestión cooperativa, 30. ¿Se entendió? ¿Seguro? No. Perfecto. A ver, pues si la agarran así, digo, hay contadores que hace 20 años que trabajan en cooperativa y todavía no lo saben, digo, de una no. A ver, vamos para atrás. Bien atrás. Tenemos, más atrás, ¿por qué no me va más atrás? Ahí está, tenemos el estado de resultado. Llegamos al excedente del ejercicio, 90. Y acá la ley me dice, la RT me dice, discriminá, ¿qué es gestión cooperativa con asociado o con no asociado ajeno a la gestión cooperativa? ¿Sí? Con la información que tenemos hasta acá, después vamos a ver que esto se complejiza, pero con lo que tenemos hasta acá, yo ya tengo algo. Que este es un excedente ordinario y este es un extraordinario. Y ya tengo una definición que dice gestión cooperativa es la gestión ordinaria. ¿Sí? Entonces lo extraordinario yo ya es ajeno a la gestión cooperativa. Yo ya sé que esto, tengo 3 renglones, ya va a quedar en el renglón que dice ajeno a la gestión cooperativa. Ahora, de lo ordinario, yo tengo que saber qué es con asociado y qué es con no asociado. Entonces tengo que buscar la información esa. Me voy a una nota y la nota me dice, de los costos de los servicios prestados, hay 50 que es con no asociado. Entonces, como estamos en una cooperativa de trabajo, ¿dónde me voy a ver? De esos 50 lo voy a comparar con estos 500. Ahora, si fuera una cooperativa de servicios públicos, esos 50, ¿contra qué lo voy a comparar? Lo vamos a comparar contra las ventas. En realidad no va a decir de los costos, va a decir de las ventas se vendió tanto a no asociados. ¿Por qué? Porque estoy trabajando con el asociado o no asociado para afuera, no para adentro. Esas son las diferencias de cooperativa. Algunos trabajo para adentro y otro trabajo para afuera con los asociados. ¿Sí? Bien, entonces, como estoy trabajando puertas adentro, esos 50 de los no asociados están acá. Entonces, ¿qué hago? Hago el cálculo. 50 de 500 me dice que el 10% de las operaciones fueron hechas con no asociados. Entonces, después sigo, entonces voy. Tengo, esto es ajeno, esto es operaciones. De estas operaciones, tengo 10% con no asociado, 90% con asociado, y esto dijimos que era ajeno a la gestión cooperativa. Y ahí está la clasificación. ¿Va mejor? ¿Sí?
Bien. Profe, ¿puedes volver una atrás? Sí, dame un segundo que tengo una pregunta. Cuando es para adentro, ¿qué quiero decir cuando es para adentro o para afuera? Esto es así. Hay cooperativas que el asociado es igual al cliente. ¿Sí? Por ejemplo, la de servicio público, la del banco, ¿sí? La cooperativa de vivienda. El asociado es el cliente. Y hay otro tipo de cooperativa que el asociado es el productor. Cooperativa de trabajo, cooperativa apicultora, ¿sí? Entonces, en una lo veo desde la venta y en otro lo veo desde el costo de la mercadería vendida. ¿Sí? Bien. ¿Me decías una filmina anterior? ¿Eso? Esa misma. ¿Estamos? Sí. Sí. Claro, de estos 54, lo que yo ahora tengo que ver es si tengo que reconstituir o no, y si no tengo que reconstituir, empiezo 5% reserva legal, 5% fondo, 5%, lo que me queda es retorno. Sí, perfecto. Bien. Vamos hasta acá. Porque hasta acá estamos en lo que estamos presentando. Después viene cómo distribuimos. Eso es proyecto de distribución y distribución que vamos a la asamblea. Este es el estado de resultado. Esta es la clasificación del estado del resultado, porque podemos tener otro tipo de clasificación que es por secciones. Estado de evolución de patrimonio neto, este cambia. Lo dividimos en aporte de los asociados y resultado acumulado. Esa es la parte de aporte de los asociados. Tenemos capital. ¿Sí? El capital cooperativo suscripto. ¿Vieron cuando creamos la cooperativa que suscribía capital? Va ahí. Pero si después hay retornos que decidimos capitalizarlo, va ahí. Y después la ley nos permite capitalizar continuamente, va ahí. Todo lo que venga por capital, va ahí, a esa cuenta. Es un solo capital suscripto. ¿Ese es el integrado? No, es el suscripto. La diferencia entre el suscripto y el integrado, ¿dónde lo vamos a ver? En una cuenta de activo que dice cuánto nos deben. ¿Se acuerdan? Asociados suscriptores o cuotas sociales pendientes de pagar. Después, en algún país donde hay inflación, gracias a Dios nosotros nunca tuvimos ni vamos a tener, hay que practicar el ajuste de capital. Practicamos el ajuste de capital, entonces entra ahí, en esa cuenta. Pero el INAE nos dice, cada asamblea, es decir, todos los años, la asamblea tiene que decidir si ese ajuste de capital lo capitaliza o no. Si lo capitaliza, pasa acá, al otro año, y si no, pasa acá. Ajuste del capital no capitalizado. Pero la resolución 996 dice, se llama irrepartible, no capitalizado. ¿Sí? Ya le hice el primer cambio a la RT. En la RT van a leer ajuste de capital no capitalizado. En la 996 van a leer ajuste de capital irrepartible. ¿Qué pasa con esto? Cuando un asociado se va, dijimos que tiene el derecho que se le devuelve el capital nominal aportado. Entonces le vamos a devolver la parte que está acá de su capital y la parte de su ajuste de capital irrepartible lo vamos a sacar de acá y lo vamos a mandar a reserva especial porque es ajeno a la gestión cooperativa. ¿Sí? No se preocupen que eso no se lo vamos a tomar, pero es así. Es una de las complejidades que tiene las cooperativas. Después viene esto otro, que el estatuto en las cooperativas también tiene esto particular, que la ley obliga a que diga cuánto capital vamos a aportar. Es decir, obliga a una cosa. Primero, ¿cuánto es el valor de la cuota social? La cuota social es el equivalente a acción en una sociedad anónima. ¿Sí? Son todas de igual valor. Ahora, ¿existen las acciones en la cooperativa? Sí, pero las acciones es un título representativo de una cantidad X de cuotas sociales, es otra cosa. En la cuota social, supónganse que dijimos, mire, el estatuto dice, cada cuota social va a valer $1. ¿Sí? Y para asociarse vas a tener que suscribir. Por ejemplo, el estatuto modelo dice tantas cuotas sociales como el salario mínimo vital y móvil.
¿Sí? Entonces, cuando un asociado se hace hoy, ¿qué me voy? Me voy a la publicación, veo cuánto está el salario mínimo vital y móvil hoy y lo voy a multiplicar por esto. Ese me va a dar la cantidad de cuotas sociales que tiene que suscribir. ¿Sí? Y si otro asociado viene mañana y cambió el salario mínimo vital, ¿va a pagar más que el anterior? Sí paga nominalmente más, pero en términos reales paga lo mismo, el salario mínimo vital y móvil. Hay los otros tipos de cooperativas, por ejemplo, las de servicio público, que son eléctricas, dicen, en vez de esto vas a pagar el equivalente, por ejemplo, a un medidor. En la de electricidad, en la de agua se usa eso, el valor del medidor. Ahora, supónganse que el medidor vale 315,60. ¿Cuántas cuotas sociales tiene ese socio? Una. No. Tiene que aportar el equivalente a 315 cuotas sociales. La cuota social vale 1. El aporte es un medidor. Ah, bueno. El Tiene medidor vale 315,60. ¿Cuántas cuotas sociales tiene? 315. ¿60? No. Tiene 315. ¿Tiene 316 o tiene 315,60? ¿Cuánto es el capital que tiene que suscribir? Y 315,60. Ni más ni menos. ni más ni menos. ¿Cuántas cuotas sociales tiene? 315,60. No, 315. ¿Y los 60? No, lo vamos a poner en esta columna de acá. Hasta que llegue a 1. Y ahí lo pasamos a capital. Acá. Depende del valor de la cuota social. ¿Sí? Si la cuota social hubiese valido un peso, va todo acá. ¿Sí? Entonces, esto nos tenemos que fijar entonces en el estatuto, ver cuánto vale, ver cuánto aporta, ver cuánto llega, y si hay una diferencia, tendría que ir en esa columna. Porque la cantidad de cuotas sociales es indivisible y es un peso. Por lo tanto, aportó 3.16, no, él aportó 3.15 y un poquito más. Pero ese poquito más no me llega a suscribir una cuota social, pero está obligado a aportarlo. Entonces lo pongo 3.15 acá y 0,60 acá. Cuando llegue a 1 ese 0,60 de ese socio, lo paso para acá. Un quilombo al pedo, pero no, tampoco. Porque en la realidad tampoco se hace muy bien esto. ¿Sí? Porque haya retornos que se capitalicen, porque se ajustó el capital y se capitalizó, porque haya capitalizaciones continuas, crece por un montón de formas. Después puede haber algo que las cooperativas tienen, que son los TICOCA, título cooperativo de capitalización, y hay dos tipos de TICOCA. Uno que se devuelven, son como obligaciones negociables, pero de las cooperativas. Se devuelven al finalizar un tiempo o solo se devuelven cuando otro lo suscribe. Cuando se devuelven al finalizar un tiempo es pasivo. Cuando se devuelve, cuando otro lo suscribe, van acá, en el patrimonio neto, porque nunca se va a devolver. ¿Sí? Y después la RT habla de otros ajustes del patrimonio neto no capitalizable. Por ejemplo, los revalúos técnicos. Los revalúos técnicos que no son capitalizables entrarían en esa columna. Pero la resolución 996 del INAE dice, no, esa columna no me la usan, directamente pónganlo a eso en reserva especial. ¿Sí? La RT dice una cosa, el INAE dice otra, ¿y quién prima? El INAE. Bien. Y después tenemos los excedentes. Tenemos dos tipos de reserva, la legal y la especial, y solamente esas dos, no pueden existir otras dos. Resultados no asignados, que solamente van a ser los del ejercicio, y puede haber resultados diferidos, que en esto, la resolución 996 habla, por ejemplo, de los subsidios no reintegrables. Tampoco se lo vamos a tomar, pero para que lo sepan, para que lo tengan en la cabeza. Ese es un estado de evolución de patrimonio neto de una cooperativa. Todo lo otro. Todo lo que no dije que no tomamos, tomamos. Solamente aclaro lo que no tomamos. Bien.
En el estado de flujo de efectivo dijimos que era igual, se aceptan los dos métodos y después viene la información complementaria. De la información complementaria, hay cosas que van a depender de qué tipo de cooperativa es, ¿sí? Entonces, hay algunas que van a necesitar más información complementaria y otras no. Cuando no se necesite, directamente vamos a poner en la primera nota, por ser una cooperativa, por ejemplo, que no tiene no asociado o que tiene una sola sección, hay cuadros que no lo vamos a tener que poner. Se pone y estamos exentos de ponerlo. Dentro de la información complementaria nos pide todo eso, que clasifiquemos los créditos y las deudas, los intereses, las reservas, los fondos, el capital cooperativo, y cada sección, y hagamos un estado de resultado por cada sección y lo clasifiquemos por indirecto e indirecto. Bien complejo. ¿El agua y el aceite se juntan? ¿La contabilidad de costo y la contabilidad financiera se juntan? En cooperativa sí. Capísimo. Es la magia, rada un poroto al lado de cómo nosotros juntamos estas dos cosas. Entonces, cuando habla de créditos y deuda, lo que nos va a decir, si es una cooperativa, como decía, que los asociados y los clientes lo mismo, vamos a clasificar los créditos. Y si es una cooperativa donde los asociados son los productores, vamos a clasificar las deudas. ¿Por qué? Tenemos que ver qué es gestión cooperativa con asociados, créditos por la gestión cooperativa con asociados, de los créditos que son ajenos a la gestión cooperativa. ¿Estamos? Si hay intereses de ese artículo 4, cosas que no se han podido pagar, vamos a hacer un raconto de todo lo que no se ha podido pagar, porque en algún momento lo vamos a tener que devolver. Entonces, vamos a ir escribiendo en información complementaria lo que no pudimos pagar en cada ejercicio. Las reservas, dijimos que hay que reconstituirlas. Para saber cuánto tengo que reconstituir, tengo que ir haciendo, cada vez que usé una reserva, tengo que anotarla hasta que la reconstituya. Cuando la reconstituye, ya desaparece. Eso es información complementaria. Lo mismo, sí. No. Son sin tope. ¿Cómo? Porque vos vas a ir, cuando usé la reserva legal para un ejercicio, voy a poner cuánto usé, y después cuando lo voy reconstituyendo, voy a ir anotando reconstitución, reconstitución. Acá me queda solamente el saldo. En este cuadro me queda el saldo de lo que tengo que reconstituir. La reserva especial siempre se aporta, la reserva legal no. Ya vamos a ver ejercicios sobre eso. Después tenemos los dos fondos. Entonces tengo que hacer un cuadro diciendo cómo lo gasté. En este cuadro el INAES dice que lo pongamos en valor nominal, es decir, que este cuadro no se ajusta por inflación. ¿Por qué no se ajusta por inflación? Porque el INAES lo quiere para saber la multa que te va a cobrar por no usarlo. El INAES dice que si no lo usaste, te va a cobrar el doble de lo que no usaste. O sea que nos mandamos en cana solito de la multa que vamos a cobrar. ¿Sí? Bien. Entonces ese va por valor nominal. Después, capital cooperativo. A ver, ¿qué es un pasivo? Según las normas técnicas. ¿Y qué tipo de deuda? ¿Real o contingente? Bien. ¿Y qué es una deuda contingente? Probable, pero no cuantificable, o sea, no del todo cuantificable. Una deuda que en realidad puede ser cuantificable o no, pero ¿qué tiene que pasar con esa deuda? Que tiene que tener... Que es altamente probable. O sea, 50% más del 50% de probabilidad de que suceda y que no. De que suceda, que la tengamos que cancelar. Bien. Entonces, en las cooperativas, cuando un socio entra, ¿se puede ir cuando quiere? ¿Y le tenemos que devolver la plata? Entonces, Siempre contingente. ¿Es una deuda contingente? Sí. Para las normas internacionales, el capital en las cooperativas es pasivo. Pero si lo pusiéramos como pasivo, ¿alguna cooperativa tendría algún préstamo en su vida? No. Ahora, la realidad económica nos demuestra que es diferente, que la gente se va, pero no viene a pedir el capital. ¿Sí? Y la gente que entra y está es mucho más que la que se va. Entonces también tenemos un principio que es el de la realidad económica.
Entonces, por principio de la realidad económica, el capital en las cooperativas no es pasivo, sino capital. Por la duda, el INAE lo pone en la resolución, es capital. No jodan los contadores, es capital, pero la norma técnica dice, tenemos que demostrarlo. ¿Cómo lo demostramos? Vamos a tener que hacer un informe de los últimos 5 años de cuánta plata nos pidieron y cuánta plata se devolvió de lo que nos pidieron. Porque la vinieron a buscar. ¿Sí? Los entes pequeños, clasificados como clasificamos todos los entes en contablemente, pueden no hacer ese cuadro. ¿Sí? Bien, además de eso, tenemos que, dijimos, en el estado de resultados clasificamos abajo, en 3 líneas el estado de resultados. Bueno, ahora vamos a tener que hacer un estado de resultados de las 3 líneas que nos clasificamos abajo, ahora las clasificamos así. Es decir, las ventas, los costos, todos los rubros del estado de resultados, qué es con asociado, qué es con no asociado. Así, en forma vertical, como información complementaria. Y como si eso fuera poco, vamos a tener que hacer lo mismo, pero sección por sección. Y acá viene lo más mágico. Como no sabemos, porque cualquier socio tiene que ver todo lo que pasa, vamos a tener que agarrar cuenta por cuenta de cada rubro y decir si es directo o indirecto en cada una de las secciones. ¿Sí? Esa es la clasificación. Acá vemos estado de resultado con asociado, con no asociado. Y después tenemos que definir las secciones, ¿sí? Y tenemos que hacer un cuadro de resultados por sección, con asociado, con no asociado, comparativo, por sección. Y después vamos a tener que hacer en cada uno, es decir, cada cuenta, si la asignamos directamente a estas, acá, ¿a qué sección la fuimos asignando? En forma directa y en forma directa, cuenta por cuenta. Así que imagínense cómo tienen que ser los sistemas contables de las cooperativas para poder clasificar toda esta información. ¿Sí? Bien. No le vamos a pedir estos cuadros. Pero, a ver, en la profesión, esto son los estados. O sea, si no hacemos esto, no se está presentando. Por eso no hay forma que le enseñemos en una semana todo esto, pero por lo menos tienen que tener, cuando vean la RT, qué es lo que le está pidiendo la RT. ¿Estamos? Además, si entre las secciones se vende, los precios entre las secciones, además, las bases de prorrateo de lo indirecto, además, si hay algún activo con disponibilidad restringida, y además vamos a tener que clasificar todos los activos y todos los pasivos por secciones. Eso es cooperativa. ¿Sí? Tiene mucha información complementaria. Lo mejor es que se cobra igual que la otra. ¡Ay, no! Tiene lo mismo honorario. Bien. Entonces ahora vamos a esto que me preguntaban hace un rato. ¿Y tenemos excedente? ¿Cómo lo distribuimos? ¿Sí? Carguen energía de donde sea, levántense, tírense agua, porque necesitamos verlo. No obstante, el viernes van a tener puro práctico de esto. ¿Sí? El viernes puro práctico de esto. Y el lunes, en la virtual, estoy yo, que repasamos teórico-práctico. ¿Sí? Volvemos a unir los dos mundos. Y el que se lo perdió, lo lamento, vaya al parcial y vea lo que pasa. En los excedentes tenemos que tener en cuenta 2 momentos. Uno, cuando vamos, o sea, nosotros tenemos el cierre del ejercicio. En el cierre del ejercicio, ¿sí? Las asambleas se hacen, dice la ley que tienen que hacerse antes de los 4 meses. Pero la ley dice, 15 días antes que se haga la asamblea, le tenemos que dar a todos los asociados el balance, ¿sí? La memoria y el proyecto de distribución de excedentes. Para que cuando llegue a la asamblea decida si aprueba o no aprueba el balance, si aprueba o no aprueba la memoria, si aprueba o no aprueba el proyecto de distribución de excedentes. Entonces, una cosa es el proyecto de distribución y otra cosa es la distribución de excedentes. Lo primero que nosotros, en realidad el proyecto de distribución lo tendría que preparar el Consejo de Administración, lo terminan preparando siempre, obviamente, los contadores del Consejo de Administración. En el proyecto de distribución, ¿sí? Es una propuesta
Por lo tanto, no es lo mismo que la distribución. El proyecto, como es una propuesta, no genera asiento. Si en el examen parcial o final le pedimos el proyecto de distribución de excedente y ustedes hacen los asientos, me están haciendo distribución de excedente y no proyecto de distribución de excedente. Por más que esté bien conceptualmente, está mal lo que respondieron. Por lo tanto, pierden puntos. ¿Sí? Se considera mal si hacen asientos cuando no tienen que hacer los asientos. Por ahí dice, no, pero yo le quería mostrar todo. No, no te pedí todo. Yo quiero saber si sabes qué es el proyecto y qué es la distribución. Entonces, el proyecto no genera asiento, la decisión de la asamblea sí genera asiento. La decisión siempre es igual que el proyecto, puede, como no, no siempre es igual. Entonces, entendiendo esto, vamos a ir desde lo más fácil a lo más difícil. Lo más fácil es, tenemos una cooperativa que tiene una sola sección y que solamente tiene asociados. Lo más fácil. ¿Sí? Entonces, esa cooperativa dice, arrojó un excedente de 500 y va a proponer distribuir los retornos, el 80% mediante capital y lo que quede en efectivo. O sea, o es en efectivo o es en capital, no hay otra forma. Entonces, y después nos dice que la asamblea va a aprobar dicha distribución. Entonces, en el proyecto de distribución, ¿sí? Primero que título, proyecto de distribución. Cuando nosotros hablamos de proyecto de distribución de excedente, puede ser excedente, pero si tuvo pérdida, también hay que distribuir la pérdida, ¿sí? Se llama proyecto de distribución de excedente o absorción de quebranto. Ese es el nombre completo, ¿sí? Le hablamos proyecto de distribución. Entonces, si el resultado del ejercicio de recién era 500, ¿había no asociado? No. ¿Había operaciones ajenas a la gestión cooperativa? No. Por lo tanto, el excedente, ¿a qué es igual? Al excedente repartible, porque es todo con asociado. Al ser igual, ahí vamos al artículo 42 y dice, le tenemos que sacar el 5% de la reserva legal, el 5% de cada uno de los fondos. Y ahí nos va a quedar que el retorno es 425. ¿Es el proyecto de distribución? No, es una parte del proyecto de distribución, son los cálculos. Después viene la propuesta. Si no está la propuesta, está mal. Se propone a la asamblea que el retorno, ¿sí?, se distribuye el 80% en capital y el 20% en efectivo. Si no está esto, está mal. Porque en realidad a los asociados, ¿qué le importa? El retorno. ¿Sí? Entonces, y hay tres nombres clave. Excedente, excedente repartible, retorno. Si esos nombres no están, tampoco está bien. Y después lo que proponemos. Entonces, ese es un proyecto escrito como corresponde. ¿Sí? De ahí vamos a la asamblea. Y acá en el enunciado que decía que la asamblea lo aprueba. Si lo aprueba, vamos a tener que hacer un asiento de eso. Estos excedentes, que era el resultado del ejercicio que estamos presentando, ¿cómo lo vamos a tener en la contabilidad ahora? ¿Cómo se va a llamar eso? ¿Se va a llamar resultado del ejercicio? Se va a llamar resultado no asignado. El primer asiento que hacemos es resultado del ejercicio a resultado no asignado. Entonces, el segundo asiento, perdón. Primero son los activos, el segundo es eso. Entonces, lo que vamos a tener es resultados no asignados, en este caso son positivos, lo estamos distribuyendo, que va a ir a reserva legal 25, cuenta de patrimonio neto, cuenta de patrimonio neto, cuenta de pasivo, porque lo tengo que gastar, cuenta de pasivo, porque lo tengo que gastar, retornos pendientes de pago, porque lo tengo que pagar, cuenta de pasivo, retorno cooperativo a capitalizar, porque lo tengo que volver capital. ¿Sí? Estas son cuentas de pasivo, estas son cuentas patrimoniales. Este es el asiento cuando la asamblea lo aprobó. Y después me va a quedar cuando lo capitalice, o sea, cuando ya lo lleve a capital, entonces retorno cooperativo a capital cooperativo, que es cuando voy a hacer la distribución de asociado por asociado, y cuando le vaya pagando a cada asociado, retorno pendiente de pago a caja o a banco, como lo pague. ¿Sí? Es indistinto eso. ¿Estamos? Bien. Ahora, vamos un poquito más complejo.
tenemos un excedente de 330. Tenemos dos secciones, electricidad que dio 400 y agua que dio menos 100. Y tenemos resultados por la gestión cooperativa con no asociado por 20 y ajeno a la gestión cooperativa por 30. ¿Cómo hacemos el proyecto? ¿Sí? Primero, acá nos piden tres cosas. Clasificar el resultado del estado de resultado, clasificar el resultado por secciones y elaborar la propuesta de distribución de excedente. El primero es el estado de resultado, ¿sí? Los 330. ¿Qué es con asociado, gestión cooperativa con no asociado, ajeno a la gestión cooperativa? Vamos a poner más fácil, ¿qué es ajeno a la gestión cooperativa? ¿Cuánto va a ir? 30. ¿Sí? Y con no asociado, 20. ¿Y cuánto va a ser con asociado entonces? ¿Cuánto? 280. Muy bien, 280. Porque si el resultado del ejercicio es 30, le sacamos los otros 50, lo que me quede con asociado. ¿Sí? Ahora, por secciones, ¿qué sección teníamos? Electricidad que me daba 400. ¿Sí? Agua me daba 400. Y electricidad 400 y agua menos 100. Entonces, fíjense, tenemos agua 400, electricidad 400, agua menos 100 y ajeno a la gestión cooperativa 30. Me da los 330. Siempre tengo que llegar al mismo resultado. Porque esto que está acá no es de ninguna sección, pero lo tengo que discriminar. Si no, no me daría el resultado del ejercicio. ¿Estamos? ¿Sí? Es clasificar el resultado de dos formas diferentes. Según la gestión cooperativa con asociado ajeno, o según las secciones. Siempre llego al mismo resultado del ejercicio. Y ahora me pide el proyecto de distribución. El proyecto de distribución general, ¿desde dónde voy a partir? De la clasificación del resultado del ejercicio. Cuando necesite distribuir los retornos, voy a tener que tener en cuenta las secciones. Entonces, en el proyecto, ¿cuál es el excedente? La primera línea. ¿Cuál es el resultado del excedente? $330, es el resultado del ejercicio. ¿Sí? Resultado del ejercicio. Excedente es porque es positivo, si no sería quebranto. Resultado positivo, excedente, 330. De ahí, ¿qué le tengo que sacar a eso para llegar al excedente repartible? Los no asociados ¿y eso a dónde va? ¿Y los no asociados? A la misma reserva. ¿Cómo se llama esa reserva? Reserva especial o reserva especial del artículo 42. ¿Sí? Entonces, vamos haciendo eso. Ahí te puse todo. Bueno. Tenemos que de los 330, 50 lo voy a mandar a la reserva especial. ¿Cómo están compuestos esos 50? Por no asociado y ajeno. Me queda el excedente repartible. Y de ahí, como no me dice el ejercicio que tengo que reconstituir nada, ¿qué hago? Artículo 42. 5% legal, 5% de cada uno de los fondos, retorno. Propuesta. ¿Sí? Ahora, la propuesta después, ¿qué puede pasar? Que me la acepten o que no. Si me la aceptan, acá está el asiento. Fíjense que nosotros decíamos, en la propuesta decía 80 y 20. Y después la asamblea me dice, no, yo quiero 50 y 50. Bueno, si la acepta, este sería el asiento. Si no la acepta, y me dices, y gana el 50-50, lo único que va a cambiar es esto, que ahora va a ser 50 y 50. ¿Estamos? Bien.
El proyecto nunca cambia. Los asientos depende de lo que diga la asamblea. Los asientos sí pueden cambiar de acuerdo a la asamblea. Puede ser el proyecto una cosa y los asientos otra si la asamblea decidió cambiarlo. ¿Estamos hasta ahí? Tengo que llegar a darle todo por los tiempos. Voy rápido, pero tengan en cuenta que el viernes vamos a ir lento por lento en cada uno de estos ejercicios y el lunes vamos a volver a sumar las dos cosas y vamos a volver a hacer otra vez ejercicio. Ahora, permítanme ver esto. En ese mismo ejercicio, pero me dice, tengo que recomponer una reserva legal de 280. ¿Sí? Le agregamos otra dificultad. Entonces teníamos 330 menos 50 y me dice, tengo que recomponer la reserva. La reserva legal me comió los 280. ¿Cuánto me quedó de excedente repartible? 0. ¿Hay retorno? No. ¿La asamblea puede cambiar esto? No, porque esto es ley. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿qué pasa si me decía, tengo que recomponer una reserva legal por 250 y una reserva especial por 50? ¿Cómo hubiese sido acá? Empiezo, ¿con cuál empiezo? Con la especial, 250. ¿Y después? ¿Pongo recomposición de la reserva especial? No, si no tengo. Tengo 30 nomás. Ese es el error más común en los exámenes. Tengo que recomponer, pero voy a recomponer hasta lo que tengo. Es al revés de cómo lo usamos. Ajuste de capital, ajuste de capital, ¿Puede repetir? reserva legal, reserva especial. Sí. ¿Puede repetir? ¿Cómo se recompone? Sí, eso que dijiste que es ajuste de capital, ajuste de capital irrepartible, reserva especial, reserva legal. Siempre hasta el tope del excedente que tengo. Más de eso no puedo reconstituir. Bien. Yo sé que están así. Pero, a ver, ¿está claro por qué hay una norma diferente? Porque mezcla todo esto. Si entendemos la esencia, cualquier cosa que se le presente la vamos a poder decidir. Si no se entiende la esencia, van a estar estudiando de memoria y una cosa que cambie ya no saben. ¿Sí? Entonces, el viernes, en lo posible, traten de volver a leer las filminas de hoy, o la RT sería fantástico, pero por lo menos la filmina, y vayan a escuchar los prácticos, no cómo resolverlo técnicamente, sino cómo es la esencia. Entonces el lunes, todas las dudas, todas, me bombardean. ¿Estamos? Bien. Después viene el cálculo de retorno, lo vamos a dejar. Y lo último, porque esto es en función del uso, ya lo vamos a ver. Esto, vimos un ejemplo, quiero esto para que vean que esta es la realidad. Esto es un balance real. Está así, es todo pérdida, pero lo mismo se clasifica la pérdida y lo mismo tengo que presentar por sección también con pérdida. O sea, no importa que sea pérdida, siempre se hace, siempre hay. ¿Estamos? Esa es una doble clasificación. Y esto que le expliqué al principio, que es la única que nos da trabajo, así que empiecen a leerla porque hay mucho laburo y somos pocos los contadores que estamos en este métier. Así que si les gusta, después del lunes, también he armado una materia optativa solamente con esto y asociaciones civiles. El que la quiera, yo sé que han hecho las materias optativas, pero esto es después todo práctico, solamente casos reales de la vida real. Nada teoría. Nos vemos el viernes con los profes y el lunes conmigo vía internet.